Recuerdo que yo no leía mucho los libros, pero el día que Dios tocó mi corazón y el día que Dios empezó a enseñarme de escritura, llamó tanto la atención de poder estar en su presencia que un día yo quise empezar a estudiar la Biblia, empezar a estudiar lo que Él me enseñaba, lo que Él me mostraba acerca de lo que es la escritura. Y empecé a tomarle interés y a leer esas historias que son maravillosas. Hay veces que de repente tú y yo todavía seguimos en esos tiempos de decir, bueno, sí leo una parte, no sé si te has hecho el propósito, de repente decir, leo la Biblia en un año. Y llega el primer mes y a lo mejor todavía seguimos con la lectura. Y llega el segundo mes y ya como que estamos menguando. Y no concluimos de leer la Biblia. ¿Cuántos de los de aquí hemos leído la Biblia completo? Pues hay veces que ni siquiera un libro. Y los que hemos leído, bueno, pues necesitamos aprender más de la Escritura. Hay veces que una cosa es leerlo y otra es empezar a sentarnos y empezar a que Dios empiece a hablar de su Escritura en nosotros. Y es necesario nosotros aprender de esto. En este día el tema que les voy a dar, el tema que Dios me ha enseñado a mí, y yo sé que Dios quiere enseñártelo a ti. Yo sé que una de las cosas que tenemos que aprender es de que cuando Dios nos da algo a nosotros, primero vivirlo y después compartirlo para enseñar la experiencia que Dios tiene con nosotros. Y el tema se llama Caminando con Dios este año. ¿Por qué es tan importante saber esto? ¿Cuántos de los de aquí hicieron un propósito el año pasado y no lo concluyeron? O hay muchos que comienzan este año y están determinados en querer realizar algo. No sé si te ha pasado. Estamos tan acostumbrados de repente que pasa el año viejo y bueno, estamos esperando el último minuto de decir, bueno, comenzamos un año nuevo. Y hay algunos que no hacen ningún propósito. O hay algunos que vienen a la iglesia y bueno, dijeron, bueno, estoy aquí el primer día. Hay muchos con un deseo de querer buscar de Dios, hay otros con un desánimo. Pero bueno, lo que Dios quiere es de que nosotros nos detengamos un momento para poder decirle, Dios, ¿quieres caminar conmigo este año? ¿Algún día tú has comenzado el año diciendo, Señor, quiero caminar este año contigo? Porque déjame decirte algo, esta historia que vamos a hablar, este pueblo conocía a Dios. Pero cuando Dios empezó a caminar con ellos, cuando Dios vio la necesidad que ellos tenían, Dios empezó a ordenar sus vidas, que para muchos en esa historia no les gustó. Si tú te das cuenta, lo que nosotros necesitamos tener es de que Dios empiece a caminar con nosotros y a controlar todas nuestras vidas. ¿Cuántos de los de aquí tenemos un carácter fuerte? ¿Y cuántos años han pasado y hemos dicho, voy a cambiar? O hay muchos dicen, ¿sabes qué? Así nací y así he de morir. Y siempre todo esto va pasando en nuestras vidas. Y déjame decirte algo, que ese ha sido un problema, un gran problema para nuestras vidas para seguir adelante. Porque cuando nos enojamos decimos tantas cosas. Bueno, es más, muchos de nosotros de repente hemos dicho, me enojo, ya no voy a ir a la iglesia. O ya no quiero ser cristiano. ¿No has tenido ese pensamiento de repente cuando te enojas? Hay veces que de repente dice Dios, ¿y yo qué tengo la culpa de tu enojo? ¿Sabías que lo que Dios quiere es tomar el control de nuestras vidas? ¿Tomar el control de nuestros corazones? Bueno, el caminar con Dios es de que tú ya no vayas solo, sino que alguien te guíe, alguien esté contigo. ¿Quieres invitar a Dios a caminar contigo? Dile al que tienes a un lado, invita a Dios a que camine contigo. Vamos a una oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe. ¿Qué te parece? Así que vamos a pedir a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana que estamos delante de tu presencia, la honra, la gloria y el poder sea para ti, suplicándote, Señor, que tú seas trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y muéstranos, Señor, cuál es tu caminar, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros estar en tu presencia, Dios, a que puedas tú estar con nosotros, Dios. Enséñanos y muéstranos, Dios. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú seas, Señor, tomando el control de nuestras vidas.
Gracias te doy, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Enséñanos, Espíritu Santo, a que podamos nosotros, Señor, escuchar y obedecer tu escritura y tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, sí. Ok, ya vamos a reanudar este servicio. Acompáñame en escritura en Éxodo capítulo 6. Hace rato te había comentado acerca de que la Biblia está escrito en muchas historias. ¿Alguien ha estudiado todo lo que es el libro de Éxodo, de lo que se refiere a esta historia? Habla de un pueblo en esclavitud, un pueblo que tenía muchos problemas. Y en Éxodo capítulo 6, verso 5, ¿ya lo tienen todos? Dice así: Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Verso 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7, y os tomaré por mi pueblo, y serán vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de Egipto, de las tareas de Egipto. Amén. La historia habla acerca de que este era un pueblo que estaba en una esclavitud. Dios lo que quería es escuchar su clamor y ayudarles. ¿Cuántos de los de aquí han clamado a Dios? De muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Bueno, esta historia, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue celebrando este año, más bien ese año. ¿Sabías que la Biblia habla acerca de un año nuevo? Vayamos a nuestra escritura, en Deuteronomio, capítulo 16, verso 1 y 2. La historia nos enseña acerca de que cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel, iba a ser una festividad, que es la Pascua. La Biblia habla acerca de que esta historia nos enseña acerca de que cuando Dios iba a sacar a este pueblo de Israel, dice que la historia nos enseña que tenía que matar a un cordero para poder de esa sangre, tomar esa sangre y ponerla en las puertas para que pasara el ángel de muerte y a ellos no les pasara nada. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, en este mes, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue celebrando su libertad que Dios les ha dado. Y en Deuteronomio capítulo 16, verso 1 y 2, dice así: y guardarás el mes de Abib y harás Pascua, y el Señor tu Dios, dice, al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Verso 2, y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, y en el lugar que el Señor escogiere, para que no habite ahí su nombre. Bueno, vamos a estudiar un poquito acerca de este mes. Este mes se llama Abib o Nisan. Este mes significa, en hebreo significa retoño o primer brote. También este mes se le conoce como siempre verde o primavera.
Es un mes que se celebra entre marzo y abril. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel siempre celebra su año nuevo en este mes, porque es el día que Dios los sacó de la esclavitud. ¿Ok? Nosotros acabamos de celebrar un año nuevo y nosotros podemos encontrar acerca que lo que Dios quiere es de que nosotros aprendamos acerca que hemos pasado de un año para poder estar en un año nuevo, pero poder nosotros tener un estilo de vida diferente. Dios lo que quiere es de que tú y yo aprendamos acerca de que esta historia nos va a ayudar muchísimo, cómo Dios empezó a tomar este pueblo y a querer caminar con ellos. Imagínense un pueblo en esclavitud, que cuando salió la libertad, ¿qué es lo primero que pensaban? Si tú te das cuenta, cuando Dios nos sacó de la esclavitud, ¿qué es lo que primero estamos pensando? ¿Te has puesto a pensar en eso en tu vida? Cuando Dios te sacó por primera vez, cuando Dios te sacó de una esclavitud, ¿qué es lo que quisiste hacer por primera vez? Porque déjame decirte algo, que hoy en día muchos de nosotros podemos encontrar en esta historia, y vamos a estudiarlo un poquito, acerca de que cuando el pueblo de Israel salieron de la esclavitud, ellos luego empezaron a decir, bueno, ya salí de esa esclavitud, ahora me voy a ir a una libertad. ¿Sabías que muchos de nosotros al salirnos de una esclavitud no hemos aprendido a seguir a Dios y ahora nos salimos no a una libertad, sino a un libertinaje? Este año que pasó, o más bien en la última noche del año viejo, en el mundo celebró acerca de tener vino, a lo mejor uvas, una cena. Muchos se emborracharon, pero bueno, eso lo dejamos a lo mejor que son allá afuera en el mundo. Pero ¿qué pasó como cristianos? ¿Qué hicimos nosotros el último día del año? Y al otro día, ¿qué pasó en nuestras vidas? Déjame decirte que hay algunas personas que hasta el día de hoy todavía siguen en sus fiestas y se siguen pasando los días en sus fiestas. Pero ¿qué pasa con nosotros en nuestra vida? Este mes de Nisan o Aviv nos enseña acerca de que otra de las cosas que podemos encontrar acerca de este día, también se les enseña que es la fiesta de la libertad o la fiesta de la salvación para el judío. Podemos encontrar acerca que cuando Dios empieza a tomar el control de este pueblo es porque le iba a dar una libertad, les iba a dar una oportunidad de nacer o de más bien de vivir totalmente diferente. ¿Cuántos de los de aquí queremos totalmente que cambie Dios nuestras vidas? Es necesario que tú y yo entonces aprendamos a tener una experiencia con Dios. La historia enseña en Éxodo acerca de que el pueblo de Israel conocían a Dios, pero no vivían conforme a la voluntad de Dios. Si tú y yo empezamos a aprender de las cosas de Dios, tenemos que examinarnos y saber cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Este día también en el Nuevo Testamento nos enseña acerca que Cristo Jesús también celebró este año nuevo. Pero había algo importante. Ese día es el día que Cristo Jesús iba a morir para poder darnos a ti y a mí una libertad y una salvación. ¿Sabías eso? En Mateo capítulo 26, vayamos ahí, Mateo capítulo 26, verso 17 al 20. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Verso 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Sabías que Cristo Jesús también, como un hebreo, un judío, reconocías ese día importante? Reconocía acerca de que lo que tenían que hacer es empezar a enseñar a los demás que era un tiempo nuevo. Ahora déjame decirte algo.
Dios lo que quiere es de que tú y yo aprendamos acerca de que este año que comenzamos, que es un tiempo para poder sentarnos con Dios, invitar a Dios y decir, ayúdanos a caminar contigo. Y déjame decirte por qué. Porque cuando Dios tomó al pueblo de Israel, le dio varios puntos muy importantes, cómo iba a tomar al pueblo de Israel. Regresemos a Éxodo capítulo 6, verso 7. Dice así: y os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saqué de Egipto, de las tareas pasadas de Egipto. Y os tomaré. Cuando Dios tomó como pueblo de Dios, ¿sabías que puso Dios su nombre en ese pueblo? ¿Sabías que Dios ha tomado tu vida y ha puesto Dios su nombre en tu corazón? Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Primer punto, lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Egipto. ¿Sabes qué es? Escogerlo por hacer un pueblo especial, un pueblo santo que Dios ha escogido más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sabes lo que Dios quiere cuando empieza a caminar contigo? Es querer caminar contigo, pero poner su nombre, ahí viene en quién, en ti. Dile al que tiene a su lado, tienes el nombre de Dios puesto en ti. Es difícil llevar el nombre de Dios, ¿verdad? Y más cuando tenemos un carácter fuerte, o más cuando todavía nosotros tenemos un viejo hombre que está viciado. ¿Y sabes por qué? Porque de repente nos vemos y cuando estamos enojados y hacemos algo malo, la gente que está a un lado o la gente que nos conoce, que somos cristianos, ¿sabes lo que dice? Y es cristiano y mira cómo se comporta. Y es cristiano y mira cómo habla. ¿Te das cuenta cómo es bien importante saber que Dios lo que quiere es este año caminar con nosotros y empezar a controlar nuestras vidas? Mateo capítulo 5. En el verso 5, déjenme ver. Así es. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y muchos cristianos dicen, soy manso, pero no menso. Y contestan, no me voy a dejar de nadie. ¿Por qué me voy a dejar? La Biblia dice, muchas veces vas a ser bendecido, todos los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Sabías que el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud fue un pueblo que no aceptó totalmente que Dios los acompañara? Porque Dios iba a tener el control de sus vidas. Si tú lees la historia de Éxodo, capítulo 12 y todos los versículos, va a hablar acerca de que fue un pueblo donde de repente cuando salieron de la esclavitud eran muy quejumbrosos. Ay Señor, me sacaste de Egipto, ya comía carne, aquí ya no como nada. ¿Sabías que cuando Dios nos empieza a sacar del Egipto, de esa esclavitud del pecado, ya no encajamos en muchas fiestas? Es más, este fin de año, muchos estuvimos en compañía de nuestra familia, ¿verdad? Y la familia de repente decía, mira, tómate una. Y si Dios está caminando con nosotros, le decíamos, es que no puedo. Tengo a Dios en mi corazón. Pero si no quieres caminar con Dios, una no es ninguna, dos es una. No pasa nada.
¿Te das cuenta que conocemos a Dios, pero Dios no ha tomado el control de nuestras vidas todavía? Por eso este año Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere empezar a que lo tomemos en cuenta en todo lo que Él quiere que hagamos. Dios lo que quería es tomar un pueblo y que todos los contornos vieran que el nombre de Dios estaba invocado sobre nosotros. En Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versos 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Después dice, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Dios cuando nos tomó y Dios cuando tomó al pueblo de Israel, ¿sabe lo que hizo? Hacer todas las cosas nuevas para ellos. Era un pueblo, venía de una esclavitud con muchas cosas que traían en sus vidas. Imagínate y ve esta historia, empieza a recordar, pone más bien esa historia en tu mente. ¿Y qué haría una persona que estaba esclava? ¿Qué haría cuando salía? Pues tenía libertad. Ya no estaba el capataz, ya no estaba el que los latigaba, el que les ponía a hacer trabajos pesados, ¿verdad? Entonces, ¿qué iban a hacer? Tener una libertad. Hay veces que tú y yo como cristianos, cuando Dios nos da una libertad, nos hacemos con un libertinaje. No pasa nada. No pasa nada en esto, pero déjame decirte algo. Dios quiere tomar el control y Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, pero ahora en el verso 20, ¿ya lo tienes? Dice, así que somos ¿qué? Embajadores de ¿quién? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliarlos con Dios. Así que somos ¿qué? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Representante de un país, sería en este caso en nuestro país, ¿verdad? Un representante de nosotros en otro país. Si tú y yo somos embajadores de Cristo, ¿qué somos? ¿Somos representantes de quién? Dile al que tiene a su lado, hoy te hablan, eres representante de Cristo. Y el que tiene a un lado decir, ¿a poco sí? ¿A poco será un embajador de Cristo Jesús? Eres representante de Cristo Jesús. ¿Cuántos de los de aquí hemos recibido al Señor? Si hemos recibido al Señor, entonces somos ¿qué? Embajadores de Cristo. El pueblo judío o los israelitas, Dios los tomó para que sean un pueblo escogido de Dios, que todos los contornos vieran que el nombre de Dios estaba invocado sobre ellos. ¿Sabías que este pueblo hasta el día de hoy ellos siguen diciendo, en cualquier país, en el país que estén o en cualquier lado, siempre siguen diciendo que tienen al Altísimo, al Todopoderoso en donde estén? Si van ustedes a la zona rosa o donde están en Tecamachalco, donde hay comunidades judías, ellos tienen ciertos horarios de oración. Y si ellos un día de repente están en la calle y llega su hora de oración ante el Altísimo, ¿sabes lo que hacen? Se hincan y empiezan a orar a Dios. Tú luego te das cuenta cuando es un judío. Cuando ves a una persona con una kipá, con sus guedejas, con su barba larga, o vestidos con un rebozo que se le llama talit, dices, ese es judío. Y son representantes del Altísimo donde estén ellos. Tú y yo somos representantes de Cristo Jesús. Y donde andemos, necesitamos ser representantes de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nos ha escogido como pueblo también. ¿Cuántos de los de aquí son el pueblo de Dios? ¿Verdad que somos el pueblo de Dios? Por lo cual somos representantes. Así que lo que Dios, lo primero que Dios hizo es escogerlos como un pueblo. Tú siempre debes de tener en tu mente y en tu corazón decir, yo soy escogido como el pueblo de Dios.
en donde estemos. Así que uno de los primeros propósitos, comenzando este año, es decir: Señor, quiero caminar contigo y quiero que me recuerdes todos los días que soy tu pueblo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, primero, ¿para qué? Para enseñarnos, y después para corregirnos y redarguirnos. ¿Sabe lo que Dios nos está enseñando en este momento? Que somos el pueblo de Dios y somos embajadores. Así que nos va a empezar ¿a qué? A corregir. Y cuando nos empieza a corregir, ¿sabe lo que va a suceder cuando tú y yo hacemos algo en contra de la voluntad de Dios? Nos va a redarguir. Por ahí de repente va a encender el foquito rojo cuando tú digas una grosería. Ti, 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 ti. Eres hijo de Dios, acuérdate, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Efesios capítulo 5. Y si alguien diciendo: ay, este hermano, ¿por qué está diciendo esto? Si alguien tenemos que reclamarle que Dios quiere caminar con nosotros y corregirnos, dile a Dios: Señor, ¿por qué me corriges esto? Y Dios va a decir: porque te he escogido como pueblo santo. ¿Cuántos de los de aquí quieren pertenecer al pueblo santo de Dios? La palabra santo en hebreo es kadosh, y kadosh significa sin pecado. Pueblo santo somos. Otra de las cosas que Dios escogió a este pueblo es para darles una libertad. Éxodo capítulo 13, verso 3. Vayamos a Éxodo capítulo 13, verso 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened en memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. ¿Sabías que Dios, el segundo punto, es para darnos libertad con mano poderosa? Esta palabra de mano poderosa, la palabra mano en hebreo se dice yad, y yad significa poder, pero también significa dirección. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dice: te voy a sacar con mano poderosa, te voy a dar mi poder, te voy a sacar con mi poder, pero también te voy a dar dirección. ¿Cuántos de los de aquí, cuando no conocíamos a Dios, no teníamos una dirección? Y hacíamos lo que más o menos pensábamos que estaba bien. Por ejemplo, la Biblia nos enseña cómo estar con nuestra esposa. Varones, ¿cuántos varones hay aquí? Dice la Biblia: toma a tu esposa como a vaso más frágil. Pero antes, cuando no teníamos la dirección, ¿qué hacíamos con nuestra esposa? Veíamos que andaba cargando cosas pesadas, pues échale ganas. No la utilizabas como a vaso frágil. Bueno, pues Dios lo que quiso es darle dirección al pueblo. Imagínate un pueblo esclavizado con tantas cargas pesadas. ¿Cómo creen que trataban a la esposa? ¿Como a vaso frágil en ese momento? Si a mí me daban cosas pesadas, esposa, también a ti. Y ayúdame porque yo ya no aguanto con la carga. Dios empezó a darles dirección en una libertad. Pablo dice: todo lo puedes hacer, mas no todo te conviene, ¿verdad? Entonces déjame decirte algo: Dios quiere darnos una dirección. ¿Cuántos de los de aquí quieren tener la dirección de Dios? La Biblia te va a enseñar que la puerta ancha está allá afuera, pero aquí es una puerta estrecha. ¿Y sabes por qué? Cuando Dios empieza a decir acerca de que no podemos mentir, y tú y yo estábamos acostumbrados a mentir, ¿qué crees que cuando mentamos, qué va a decir Dios? Nos va a redarguir. Y adivina qué, la puerta se va a poner más estrecha. La Biblia te enseña acerca de que no tienes que decir ninguna palabra corrompida, o sea, ninguna grosería. Y si tú dices las groserías y Dios te redarguye, ¿sabes lo que va a pasar en tu puerta? Se va a poner más estrecha. ¿Sabes lo que pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud, ellos pensaban decir: no, ya salimos con una puerta ancha, podemos hacer lo que querramos.
Salieron al desierto. ¿Y saben por qué Dios los llevó al desierto? Para probarlos. Imagínense si Dios los saca de la esclavitud y los lleva a una tierra donde estaba todo fructificado, con muchas cosas verdes, con todo bien hecho. Los sacó a un pueblo, a un desierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios empezó a trabajar en sus vidas. ¿Sabes que si Dios nos saca de la esclavitud y nos saca y nos da todo en charola de plata, ¿sabes lo que nosotros nos convertiríamos? En deshonestos muchas veces con Dios. Y Dios quiere sacarnos a un desierto. Por eso muchos de nosotros, cuando Dios nos escoge como pueblo santo, empezamos a chocar hasta con la misma familia. Ya la familia ya no nos quiere muchas veces, cuando no conocen de Dios. Yo me acuerdo en el tiempo cuando Dios me escogió. Mi familia es muy fiestera, como no tienen idea. Cada 8 días casi tienen fiesta. Y cuando yo conocí de Dios y llegaba y convivía con ellos, y de repente me decían: ¿y tú por qué ya no bailas? Porque le danzo a Dios. Qué aburrido. ¿Y tú por qué ya no tomas? Porque no le agrada a Dios. Y empezó a haber choques. Y sabes que hasta el día de hoy mi familia ya no me invita a sus fiestas. Me sigue queriendo, siguiendo con ellos, oro por mis padres, por mis hermanos, pero ya como que ya no me quieren. Pero si yo de repente hubiera tenido esta libertad y lo hubiera tenido como libertinaje, he dicho: pues no pasa nada, mira, Dios me ha sacado de esa libertad. Sí, vente hermano, voy a estar con ustedes que son débiles. Si mi hermano toma, vente hermano, te hablo de Dios, pero si me invitas una, no pasa ningún problema. Déjame decirte que Dios lo que quiere es empezar a tomar y darnos una dirección. Es lo que Dios quería con el pueblo de Israel, darnos una dirección. Y no solamente eso, dice que lo sacó con mano fuerte. La palabra fuerte, hazak, fuerza en hebreo, tiene de una raíz que es hazak, que significa fortaleza, pero también significa curar y ayudar. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, dice que lo sacó para darles una dirección, para ayudarlos, para curarlos y para reparar lo que estaba desordenado. ¿Sabías que Dios, cuando tomó nuestras vidas, es para curarnos? A muchos de nosotros veníamos no solamente con enfermedades, con problemas que teníamos hasta familiares. ¿Sabe lo que Dios tiene cuando nos tomó? Para curarnos. ¿Sabe lo que Dios también tomó de nuestras vidas? Para ayudarnos y para reparar lo que estaba desordenado. Es por eso que venimos aquí, porque lo que Dios quiere es de que tú y yo podamos tener a Dios y caminar con Dios para reparar lo que nosotros hemos desordenado. ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos en desorden de muchas cosas? ¿Verdad? Qué bueno que estamos aquí el primer día del año, porque decimos: Señor, quiero comenzar el año contigo. Quiero comenzar con el año contigo para que tú empieces a ordenar mi vida y mi corazón. ¿Cuántos de los de aquí quieren eso? ¿Quieres caminar con Dios y que ordene tu vida? Porque así pasó con el pueblo de Israel, ordenar sus vidas. Otra de las cosas dice que Dios sacó al pueblo de Israel, ¿sabes para qué? Para pelear por ellos. En Éxodo capítulo 14, verso 14, vayamos ahí. Déjenme ver. Dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La historia habla en esta parte del tema, en este capítulo habla acerca de que el faraón levantó sus carros, iba a ir tras el pueblo de Israel y los iba a matar.
Y el pueblo de Israel empezó a tener preocupación y problemas. Y decían, es que Dios nos sacó de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Y empezaron ellos a tener temor. Pero esta parte dice, y Jehová peleará por ustedes. ¿Cuántos de los de aquí quieren que Dios pelee por nosotros? Amén. La palabra pelear en hebreo es latham, que significa destruir. ¿Sabías que Dios quiere pelear por ti? Pero hay veces que nosotros decimos, no, pues es que Dios tarda en pelear por mí. Y hay veces que cuando alguien nos hace un daño, nosotros mismos nos hacemos justicia y nos peleamos por los demás. ¿No ha pasado así en tu vida? De repente alguien te hace un daño y quieres tú ser justiciero de ti mismo y pelear. Bueno, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dice, y voy a pelear por ustedes. Vayamos al Salmo 91, verso 7. Salmo 91, verso 7. Y dice así: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Sabías que Dios quiere pelear por nosotros? Dios, cuando sacó el pueblo de Israel, peleó con brazo poderoso por ellos. ¿Crees que no pueda pelear por nosotros? ¿Cómo ves? ¿Verdad que sí, Dios puede pelear por nosotros? Déjame platicarte que hace tiempo, yo cuando comencé las cosas de Dios, yo cuando me casé con mi esposa, era un poquito enojón, peleonero. Y Dios tomó el control de mi vida cuando Dios me empezó a tomar el control de mi corazón. Y me acuerdo que un día yo iba por el Río de los Remedios y Avenida Central, y me acuerdo que iba a llegar a la esquina con mi carro y una persona de otro carro se me atravesó. Y qué tristeza de ese tiempo de mi vida, porque yo era así. Dios ha estado trabajando en mi corazón. Y yo dejé ir el carro y golpeé el otro carro. Y apenas conocía de Dios. Con una pena lo digo, pero apenas conocía de Dios. Y de repente cuando le pegué al carro, es obvio que la otra persona se bajó, muy molesta y enojada, y quise golpear mi carro. Yo me iba a bajar, pero en ese momento llegó un policía. Alguien de los que viven por esa zona, es raro ver un policía por ahí. Y llegó un policía. ¿Y qué crees lo que me dijo? Mira, yo vi las situaciones, él se te cruzó, tú no tienes la culpa, te puedes ir. Me quedé con la boca abierta. Dice, y voy a detener al otro porque él tuvo la culpa. ¿Qué policía te hace eso? Llegué a mi casa y mi esposa estaba conmigo y me dice, ¿ya viste lo que hace Dios por ti? ¿Ya viste lo que Dios está trabajando en tu corazón? Ya no pelees más por ti mismo. Deja que Dios ordene tu vida y pelee por ti. Desde ahí, hermanos, hace 20 años he dejado que Dios pelee por mí. Me han golpeado en mi trabajo, me han golpeado, pero no he levantado la mano para defenderme. Y Dios ha defendido mi vida. Hace 3 años yo estoy en el metro, y un compañero se levantó y me golpeó. No levanté la mano, solamente le dije, mira, aquí estamos dentro del trabajo, hay un jurídico, tengo que levantar un acta. Me da tristeza porque por tus acciones te llevas a tu familia entre los pies porque te van a correr, porque no puedes hacer esto dentro del trabajo. Esta persona se levantó, fue conmigo y me pidió perdón. Para muchos de repente decían, pues qué tonto, ¿por qué no se defendió? ¿O por qué no levantó las manos? He aprendido a dejar en manos de Dios esto. Al poco tiempo, al mes, este hombre se cayó de unas escaleras
y se rompió su brazo en 3 partes. Casi lo corrían del trabajo porque estuvo incapacitado, todo se terminó toda sin capacidad. El día que me pidió perdón, yo dije: yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. De verdad que no lo vuelvas a hacer, porque no te metes conmigo, te metes con Dios. Y siempre le he dicho a Dios: soy tu representante, y donde quiera que esté, siempre te voy a enseñar quién es Dios en mi vida. Desde el día que Dios me enseñó que Él me iba a defender, solamente que me fuera más dócil para enseñarme, Dios empezó a defender nuestras causas. Y yo no me alegro por Él, porque hasta el día de hoy lo sigo viendo y lo sigo respetando a esta persona, hasta el día de hoy. Hay otro hombre también, cuando yo entré, estaba muy joven cuando yo entré a trabajar, y también él se atrevió, eran muy pesados ahí en el trabajo. ¿Cuántos de los de aquí no tenemos un trabajo? Y hay muchos compañeros que son muy pesados para laborar. Este hombre también me vio muy joven y me quiso pegar. Ya después de ahí, platicando con él, él tuvo la oportunidad de ir a Jerusalén. Y cuando fue a Jerusalén, dice: ¿qué crees? Que me acordé de ti, que a ti te gustan y sabes las cosas de Dios, y te traje esto. Y me trajo algunas cosas de Jerusalén. Y era uno de los que de repente al principio no me quería, o era muy pesado conmigo. Siempre he dejado que Dios trabaje en mi vida. ¿Sabes lo que ha pasado con el pueblo de Israel? Han dejado que Dios pelee por ellos. ¿Se acuerdan de lo que pasó en 1944 y en el 45, cuando el pueblo judío fue atacado por los alemanes? ¿Han visto las películas cómo de repente tomaban a los judíos y los llevaban a las cámaras de gases y los mataban? Se defendían. Dejaban que Dios tomara el control. Ha sido un pueblo muy pequeño, pero Dios los ha protegido, y hasta el día de hoy no han desaparecido, que muchos países han querido desaparecerlo y no han desaparecido. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que hizo un pacto con ellos y Dios los va a defender con brazo poderoso. ¿Sabes lo que ha hecho Cristo Jesús con nosotros? Ha hecho un pacto con nosotros y no nos va a dejar, porque nos quiere defender. Pero hace falta caminar con Dios. Hace falta decir: Señor, quiero que tomes el control de mi vida. Quiero que tomes el control de mi corazón. Otra de las cosas, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿sabes para qué era? Para alimentarlos. Dios lo que quería es tomar sus vidas y sus corazones. Dios lo que quería es tomar el control de sus vidas y poder enseñarles y mostrarles cuál era la gran salvación que Él tenía para ellos. Vayamos al libro de Éxodo. Capítulo 16. Verso 15. Verso 4, vamos a del verso 4. Y Jehová Dios dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. Dios sacó al pueblo de Israel para alimentarlos también. Pero ¿sabías que era un pueblo que cuando salieron de la esclavitud eran muy quejumbrosos? Era un pueblo que no aprendió y no entendió que Dios quería tener el control de sus vidas. ¿Cuántos de los de aquí sabemos y reconocemos que lo que Dios quiere es tomar el control de nuestras vidas? Ahí mismo en Éxodo capítulo 16, pero en el verso 2, vayamos ahí, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decía a los hijos de Israel: ojalá hubiese muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Todavía Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud y los había sacado del desierto, y el pueblo empezó a murmurar y decían: estábamos mejor allá comiendo ollas de carne, y aquí Dios nos ha sacado para morirnos de hambre. ¿Sabes que Dios lo que quiere es tomar nuestras vidas, inclusive sostenernos? Y muchos de nosotros de repente nos quejamos y decimos: Señor, estaba mejor en Egipto, mira, allá me invitaban a las fiestas, iba a las comederas, no gastaba nada y me invitaban a comer, también me invitaban a una cubita, pero estaba mejor allá. Ahora no me invitan y hay veces que ni siquiera tengo para la cena. Estaba mejor allá. Y muchos del pueblo hemos murmurado con Dios, decir: estaba mejor allá que buscarte, porque ahora me han cerrado más puertas, ya no me invitan tanto. Este fin de año, los años anteriores, los fines de año, nos íbamos con el compadre, con la comadre, nos íbamos por allá, nos invitaban. Y este año que conocemos de Dios, ya se olvidó la comadre de nosotros y el compadre, ya no nos invitaron. Y este año que no tuve buen trabajo y no tengo ni para la cena. ¿Sabes que Dios quiere caminar con nosotros y ayudarnos a alimentarnos? Pero necesitamos caminar con Dios y tener una experiencia con Dios. Así el pueblo de Israel también igual. Salieron y empezaron a murmurar y decir: es que estaba mejor en Egipto, allá comíamos mejor, ahora nos sacaste al desierto y ahora no tenemos qué comer. Y Dios les dio el alimento. Más abajo en el verso 4, perdón, en el capítulo 17, perdón, de Éxodo. En el capítulo 17 de Éxodo, verso 3, nuevamente el pueblo de Dios iba caminando por el desierto. Imagínense caminar por el desierto. No había nada, solamente estar esperando en lo que Dios les dijera. Iban caminando. Y llegan en el capítulo 17, verso 3, dice: así que el pueblo tuvo allí sed, y otra vez, ¿qué creen? Murmuró contra Moisés. Ahora tenían sed. Primero tenían hambre y dijeron que estaban mejor en Egipto. Ahora tenían sed y empezaron a murmurar contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Te das cuenta cómo entonces hasta Moisés estaba ya temeroso? Porque se miran: ¿qué haré con este pueblo? Ya hasta me quieren apedrear porque lo saqué. Hay veces que cuando Cristo Jesús vino y tomó el control de nuestras vidas y dio su vida por nosotros, hay veces que no lo queremos. Mucha de la gente del cristianismo, ¿sabes por qué? Porque les empieza a cerrar las puertas. ¿Más en qué sentido? Empieza a alinear nuestras vidas, a tomar el control de nuestros corazones. Y es cuando la puerta empieza a ser más estrecha. Y es cuando muchos decidimos decir: ¿qué crees? Mejor ya no voy hacia adelante. Es más, hace rato que estábamos dando los anuncios acerca de algunos ministerios que tienen necesidad. Sabes que muchos de nosotros decir: no, yo no quiero tener compromisos con Dios, todavía no estoy preparado. Pero déjame decirte algo: Dios ya nos sacó de la esclavitud. Déjame decirte algo: Dios ya te escogió a ti y a mí para ser un pueblo santo. Amén. Entonces lo que Dios quiere es tomar el control de nuestras vidas y empezar a hacernos nuevas criaturas. Y aquí es donde viene el gran problema. Muchos de nosotros no queremos pasar por ese lado, no queremos pasar por ese desierto. Muchos no queremos ni siquiera pasar por las pruebas que Dios nos pone, pero Dios nos ha escogido. Todo lo que Dios quiere es de que nosotros podamos dejar
los tiempos de atrás. Vayamos a Isaías capítulo 43, versos 18 y 19. Isaías 43. ¿Ya lo tienen? 18 y 19 dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz, ¿no las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabías que lo que Dios dice, que no se tienen que acordar de las cosas pasadas ya? Y Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Es por eso que en este año lo que Dios quiere es de que nosotros aprendamos a caminar con Dios. Y las cosas pasadas pasaron ya, son viejas. ¿Qué te parece si comenzamos este año caminando con Dios? ¿Qué te parece si ese año decir, ¿sabes qué, Señor? Dejamos las cosas pasadas, borrón y cuenta nueva. Cosas hemos hecho muchísimas. Si tú y yo nos examináramos y dijéramos todo lo que hicimos el año pasado, y si viéramos la balanza de obras buenas y obras malas, híjoles, imagínate para dónde estuviera la balanza. Pero Dios quiere esto nuevo. Que este año que comenzamos, Dios empiece a traer las cosas nuevas. Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11. Te lo voy a leer una lengua actual. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dice Dios, yo tengo planes que tengo para ustedes. ¿Sabes cuáles son los planes que Dios quiere? Que tengamos una vida eterna. Que empecemos a santificar nuestras vidas. ¿Sabes que la Biblia dice en Efesios acerca que vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, calumniadores, deshonestos? Hay tiempos peligrosos. Y Dios tiene planes para ti, para mí. Dile al que tienes a un lado, Dios tiene planes para ti. Así que tienes que aceptar lo que Dios tiene planes para nosotros. Dios quiere tomar el control de nuestros corazones. Amén. Vamos más rapidísimo porque creen ya se nos va a acabar el tiempo, ya se nos acabó. Dios quiere que nosotros dejemos una vieja vida. Ahora, para los que queremos renovar una relación con Dios y empezar de nuevo, vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versos 17, ya lo leímos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Romanos capítulo 12, vayamos a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así: por consiguiente, hermanos, lo voy a leer en otra escritura. Dice: por lo siguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que lo que Dios quiere es de que nosotros podamos renovar nuestras vidas ante la presencia de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios tiene planes en nuestras vidas. ¿Te has preguntado qué plan tiene Dios para ti? A lo mejor aquí son maestros algunos, y el plan de Dios de que tú les enseñas a más personas de la palabra de nuestro Dios. Hay otros evangelistas, hay profetas. ¿Te das cuenta cómo hay planes que Dios quiere, pero nosotros no queremos trabajar para la obra de Dios?
Dios nos ha dado algo especial y tiene Dios planes en nuestras vidas. Solamente hace falta que nos pongamos en las manos de Dios. Ahora, si tú quieres que Dios tome el control de tu vida, bueno, y necesitas tener un crecimiento espiritual, vayamos a Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14. Hebreos capítulo 5. Verso 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántos de los de aquí ya tenemos ejercitados todos nuestros sentidos del bien y el mal? ¿Sabías que hay muchos de nosotros todavía seguimos preguntándole al pastor: oiga, pastor, ¿está bien que yo vaya a esta reunión? Oiga, pastor, ¿está bien que yo come estos alimentos? Oiga, pastor, ¿está bien de que yo me presente los domingos a la iglesia o los sábados? Oiga, pastor, y empezamos a preguntarle un montón de cosas. ¿Sabes por qué? Entonces no hemos ejercitado nuestros sentidos del bien y el mal. Necesitamos entonces acercarnos a Dios, para que Él nos empiece a dar los alimentos sólidos. Porque lo único que venimos aquí es solamente que nos den lechita espiritual. Dios lo que quiere es de que nosotros crezcamos y tengamos una solidez y estemos ejercitados en nuestros sentidos. Muchos de nosotros tenemos un trabajo secular y todavía nuestros sentidos no están ejercitados. Y si viene un buen compañero y te dice: ven, te invito a una copa, ¿estará bien o en mal? Bueno, es más, hay muchos de nosotros que decimos: no encuentro a ninguno de mis hermanos en la iglesia, pues mira, pues no me ven, voy a hacerlo. Y no estamos ejercitados. El plan de Dios es de que nosotros estemos ejercitados en las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el pueblo de Israel, ¿sabías que también Dios empezó a ejercitarlos y empezó a ellos a darles cosas sólidas? Porque era un pueblo que no sabía totalmente cómo dirigirse hacia la voluntad de Dios. Vayamos a Levíticos. Capítulo 19. Y les empezó a enseñar el pueblo, a Dios, al pueblo de Israel, las cosas, cómo tenían que dirigirse. ¿Sabías por qué Dios estaba haciendo esto? Porque era un pueblo que salió y totalmente no tenía una cultura, no sabían totalmente cómo dirigirse, ni siquiera platicar entre hermanos, ni ayudarse. Al principio yo te dije que voltearas a ver el que tienes a su lado y que lo conocieras y dijeras: tú eres mi hermano. Que estuvieras aquí en la iglesia y que nos conociéramos. ¿Sabías que ni siquiera nos conocemos? Y si tú sales de la iglesia y ves que un hermano, su carro se le descompuso: ay, hermano, pues te veo dentro de 8 días a ver cómo te vas a tu casa. ¿Sabías que estamos acostumbrados a eso? ¿No nos ayudamos en nosotros mismos? Bueno, el pueblo, la historia habla de en Éxodo, en los capítulos que estamos viendo, está hablando acerca de que era un pueblo totalmente esclavizado y cada quien se rascaba por sus propias uñas. Cada quien hacía lo que quería y cada quien sobresalía como podía. ¿Sabías que en el pueblo de Dios, también en las cosas de Dios, cada quien de repente es egoísta de sí mismo y no nos ayudamos? En Éxodo capítulo 19, Dios empezó a hablarle al pueblo, Levíticos 19, Dios les empezó a hablar al pueblo de Israel, enseñarle cómo tenían que dirigirse, y la Biblia habla acerca de cómo Dios empezó a enseñarles cómo estar como congregantes. Fíjate lo que dice en el capítulo 19, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación y diles, a la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santos sois yo, Jehová vuestro Dios.
Cada uno, primero dice, temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo el Señor vuestro Dios. Primero les enseñó, le dijo, ¿saben qué? Tienen que respetar a sus papás. ¿Dónde están los hijos aquí? ¿Hay hijos aquí? Bueno, Dios te enseña y te dice, respeta a tu madre, respeta a tu papá. ¿Sabías que ni siquiera eso en esclavitud ellos lo entendían así? Y no se respetaban. Dios les empezó a enseñar. Más adelante dice, cada uno, verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo el Señor vuestro Dios. Verso 4, y no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundación, yo el Señor vuestro Dios. Otra cosa que Dios les enseñó, ¿sabes qué? Allá en Egipto tenías ídolos, allá tenían santitos, ponían a San Judas al revés. Ya no lo vas a hacer, porque yo soy tu Dios. ¿Sabías que aquí en el cristianismo también Dios te está diciendo, ya no vuelvas a los ídolos, a los santos? Ya no busques más ídolos, porque Dios es celoso. Dios empezó a enseñarles otra parte en el verso 11. Vayamos hasta el verso 11, dice, no hurtarás y no engañarás, ni mentirás el uno al otro. Otra cosa que Dios les enseñó al pueblo de Israel, ¿sabes qué? No se roben entre sí mismos, ni se engañen, ni se mientan entre ustedes. Dile al que tiene a su lado, ya no te voy a mentir nunca. Y más si estamos como esposos. Si aquí está tu esposo y está tu esposa, ¿sabes qué? Dile, ya no te voy a mentir, esposa. Ya no te voy a mentir, esposo. O los hijos, papá, mamá, ya no te voy a mentir. Porque eso es lo que Dios les empezó a enseñar. ¿Te das cuenta cómo Dios empezó a tomar el control de un pueblo y a querer caminar con ellos? ¿Y qué crees? Que muchos del pueblo de Israel ya no quisieron caminar con Dios. No, es mucho compromiso. Dios ya nos empezó a cerrar más la puerta, porque ya no quiere que mintamos entre nosotros. En el verso 15, vamos a leer el verso 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, dice Jehová. Hasta lo afirma Dios. No maltratarás a los sordos, no le pondrás tropiezo. Y todavía Dios lo firma y dice, y yo lo firmo, dice Dios. Más adelante dice en el verso 16, si aquí hay algo bien que de repente a muchos de la congregación o de la gente les gusta, dice así, no andarás chismeando, ¿en dónde? Entre tu pueblo. ¿Te das cuenta que Dios empieza a tomar el control de las vidas de cada una de las personas? Dice, no andarás chismeando entre mi pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y todo esto lo firmaba, ¿saben quién? Dios, Jehová. Y si tú lees toda la historia, te va a enseñar acerca de cómo Dios empezó a tomar el control de cada uno de nosotros. O a cada uno, del pueblo de Israel. Dios quiere tomar el control de nuestras vidas, siempre y cuando tú y yo lo aceptemos, siempre y cuando yo digamos, Señor, quiero caminar contigo. Dios podrá decir, pase lo que pase. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos pueden decir que aman a Dios? Pero Dios les va a decir nuevamente, ¿pero en verdad me amas? Porque Dios puede decir, guarda mis mandamientos. Porque la Biblia enseña acerca que cuando Dios los sacó al desierto y cuando les dio de comer, dice, y los voy a probar para ver si están en mis mandamientos. ¿Sabes que muchas pruebas que Dios nos pone es para ver si de verdad confiamos en Dios? Si de verdad estamos en sus mandamientos, Dios nos va a estar probando, porque quiere ver qué tanto le amamos. Así que en este año que tú comienzas y yo comenzamos,
Si tú tienes un deseo de caminar con Dios y tener una experiencia con Dios, es necesario que tú le digas: Señor, quiero caminar contigo. No importa que me empieces a cerrar más la puerta, porque ahorita me enseñaste parte, pero si tú lees Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, Dios te va a enseñar, así como el pueblo de Israel les enseñó cómo caminar con Él. Dios les enseñó cómo empezar a aprender a estar en comunicación como hermanos y ayudarse como familia de Dios. Pero el pueblo de Israel tuvo que aprender. Y hasta el último la historia habla acerca de que los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida, ¿sabes quiénes fueron? Los niños que iban en brazos y los que nacieron en el camino. ¿Y sabes por qué? Porque la gente mayor no quiso cambiar. Estamos en un tiempo. Queremos llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos de los de aquí queremos llegar a la tierra prometida? ¿De verdad queremos llegar? Necesitamos caminar con Dios. Así que te voy a hacer una invitación. Si tú le deseas, fíjate que Dios no obliga a nadie. Jesús estaba en el sermón del monte y empezó a hablar acerca de que era el Hijo de Dios. Dice que muchos se empezaron a ir. Y la Biblia dice que volteó a ver a sus apóstoles y les dijo: si ustedes se quieren ir, bien lo pueden hacer. En el libro de Deuteronomio nos enseña, nos dice: ¿sabes qué? Estás entre la vida y las bendiciones, el mundo y las maldiciones. Escoge. ¿Sabe lo que Dios te dice? Escoge. Comenzamos un año. Lo que Dios quiere es aprender a caminar con Él. Así que te voy a hacer una cordial invitación. Si tú deseas caminar con Dios, es tiempo de decir: Señor, me levanto ante tu presencia y decir: quiero caminar contigo. Así que el que desea caminar con Dios y el que desea en este año comenzar ante la presencia de Dios, bien puedes levantarte y decirle a Dios. ¿Qué te parece? Así que estás invitado y vamos a una oración y vamos a pedirle a Dios. La Biblia enseña en Efesios, antes de orar, dice así la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Efesios capítulo 4, verso 22. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo, con el cual cada uno de nosotros fuimos sellados. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios y decir: Señor, renueva mi vida. Este año que comienza, he decidido caminar contigo. No importa, Señor, que tú me corrijas, me redargullas. No importa, Señor, que me estés enseñando a caminar, Señor. Mira, Señor, ha pasado un año donde a lo mejor muchas metas no cumplí y he dejado muchas metas, Señor. Es más, Señor, desde el día que te conocí hasta el día de hoy, no ha cambiado, Señor, mi corazón. Sigue frío, molesto, Señor.
A pesar, Señor, de que me sacaste de una esclavitud, así como el pueblo de Israel, Señor, los sacaste de trabajos pesados, los sacaste, Señor, de una esclavitud que ellos tenían. A pesar de eso, y los sacaste, Señor, no aprendieron a caminar contigo al principio, Dios. Tuviste que enseñarles. Así muchos de nosotros, Señor, hemos salido del pecado, Señor. Así muchos de nosotros, Señor, hemos salido, Señor, de una esclavitud que teníamos, Dios, pero todavía no hemos aprendido a caminar contigo. Nos hace falta, Señor, al que tú, Señor, nos saques, Señor. Nos des una dirección, Señor. Nos alimentes. No hemos aprendido, Señor, que tú nos defiendes, Señor, porque aún así seguimos defendiéndonos nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que en este año que comenzamos, Dios, a caminar contigo, a poder ir, Señor, conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Dios. Reconociendo, Señor, que tú eres grande y maravilloso. Reconociendo, Señor, que tú has dado tu nombre a nosotros. Y ahora nosotros somos un pueblo santo escogido por ti, Señor. Yo me levanto, Señor, en este día, Señor, para comenzar este año teniendo una experiencia contigo, caminando contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a poder estar en tu presencia. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. Gracias te doy por este tiempo, Señor, porque se ha quedado un año, Señor, y ahora comenzamos, Señor, este nuevo caminar, Dios. Así como tu pueblo de Israel, Señor, que siguen cumpliendo, Señor, cada año, Señor, esta fiesta, Señor, de la Pascua, recordando que tú, Señor, los sacaste de una esclavitud y le diste una libertad. Hasta el día de hoy ellos siguen recordando, Señor, y tu palabra enseña que 3 veces al año, Señor, se presentan para poder celebrar algo especial. Y una de ellas, Señor, es esta fiesta, la fiesta de Año Nuevo que ellos tienen, de una libertad que les dieron, Señor. Nosotros, Señor, estamos celebrando y comenzando un año nuevo, Señor, donde nos ayudes a poder caminar contigo, Dios. Enséñanos y muéstranos, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este pueblo, Señor, porque sabemos y te reconocemos como nuestra autoridad, como nuestro Dios. Y que en este año, Señor, podamos, Señor, ser mejores. Que en donde andemos, Señor, seamos embajadores de ti, Señor. Que no por nuestras actitudes blasfemen tu nombre, Señor, o avergoncemos, Señor, tu palabra. Que podamos nosotros, Señor, mostrarnos, Señor, como hijos tuyos en donde andemos, Señor. Cierra nuestra boca, Señor, a toda palabra deshonesta, Señor, y abre nuestra boca para bendecir a aquellos que nos maldicen, Señor. Nuestras manos ayúdanos, Señor, para orar por los demás, para bendecir al enemigo, Señor. No para maltratar ni golpear, Señor, a las personas que nos hacen un daño, porque es tiempo, Señor, de que un día tu Hijo en la cruz, Señor, cuando lo golpearon y lo maltrataron, no levantó sus manos, Señor, ni abrió su boca para maldecirlos, sino al contrario, Señor, cerró su boca y puso sus manos, Señor, hacia ti, para poder darnos una oportunidad de ser salvos. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has hablado que tenemos que caminar contigo, Señor, tener una experiencia contigo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Grande es y maravilloso, ¿no lo crees?